Radio ha estrenado un nuevo podcast de 5 capítulos sobre la tragedia del montañismo aragonés en el año 1995, cuando 3 montañeros aragoneses perdieron la vida en la cumbre del K2 cuando les sorprendió una fuerte tormenta. Estamos con su creadora y directora, Paula Figols. Paula, muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz Fiestas del Pilar. Sí, hay un ambiente magnífico aquí en la plaza. En pasado mes de mayo editaste tu libro sobre esta tragedia y te propusieron hacer este podcast. ¿Cómo has emprendido esta aventura nueva para ti? Ha sido toda una aventura desde la creación del libro hasta después la creación del podcast, porque es la primera vez que yo me enfrentaba a hacer un proyecto así y ha sido muy bonito porque ha sido volver a recordar la historia, documentarme, conocer a los protagonistas, a sus familias y todo eso trasladarlo al formato del podcast con toda la ayuda de los sonidos, de las voces, para poder llegar a contar esta historia y transmitir esas emociones. Se cumplen 30 años de esta tragedia y en todo este tiempo había personas, sobre todo familiares, que no habían tenido la fuerza de hablar sobre ello y ahora lo has conseguido para el libro y para el podcast. Así es, han pasado 30 años, que puede parecer mucho tiempo, pero para otras cosas es poco, ¿no? La huella y el dolor seguían ahí para las familias, para los protagonistas que vivieron esa tragedia, y yo quería hablar con ellos, quería que su voz se escuchara, porque me parecía muy importante ver cómo les afectó a ellos, cómo esta historia ha transcurrido, cómo ha pasado el tiempo y cómo les ha afectado, y cómo a nosotros como sociedad aragonesa, cómo nos ha llegado, ¿no? Entonces, gracias al libro y gracias al podcast, yo he podido conocer esta historia y he podido contarla. Eres escritora y todos los recursos sonoros que te ha aportado el podcast, has colaborado con personal de Aragón Radio. ¿Qué te ha aportado? ¿Te ves como en un futuro más creadora de más podcasts? Bueno, no lo sé, este es el primero. Yo me considero creadora, escritora, periodista, yo trabajo con la palabra y ha sido muy enriquecedor para mí poder hacer el podcast y trabajar con todos los recursos y efectos y voces que permite un podcast, ¿no? Gracias a la ayuda de los técnicos y del personal de Aragón Radio que me han acompañado y me han guiado en este proceso para poder completar mis palabras, mi creación, con todo lo que ellos me han aportado para así contar este podcast final.